Y mire, precisamente acerca de este tema, le agradezco mucho a Saraí Salvatierra, investigadora del programa de rendición de cuentas y combate a la corrupción de Fundar México, que acepte esta entrevista, porque sin duda este tema de los fideicomisos da mucho de qué hablar, da mucho para analizar. Y la pregunta dentro de todo esto, Saraí, pues es, ¿ahora qué viene? ¿Qué sigue? Hola, buenas tardes, Magda. Sí, justo, nos parece importante que ahora que ya se determinó la extinción de fideicomisos, pues se garanticen realmente que estos procesos sean claros y transparentes, porque nos parece que toda esta decisión desde la salida del decreto del 2 de abril, este decreto presidencial que ya señalaba la extinción de algunos fideicomisos, y después con la presentación de la iniciativa, pues ha carecido de certezas este procedimiento, ¿no? No sabemos realmente cuáles son los lineamientos que se siguieron para determinar que estos fideicomisos tendrían que desaparecer, cuáles fueron realmente las medidas inadecuadas que encontraron para determinar que no eran adecuados para el cumplimiento de los fines por los cuales se crearon. Y como no se garantizó ese proceso de transparencia y rendición de cuentas, en este momento toca hacerlo, ¿no? Esperemos que sí se cumpla realmente de manera muy precisa este mecanismo, ¿no? ¿Cuándo van a empezar estos procesos de desaparición? ¿Cuáles van a ser los plazos? ¿Realmente cuáles son los montos que van a regresar o se van a reintegrar? Y el estatus, y que esta información se pueda publicar no solamente en los sitios públicos, sino que además a través se pueda establecer un sitio mucho más amplio y detallado del tema, porque ese ha sido uno de los problemas también en términos de transparencia de fideicomisos. Sí. Oye, Saraí, pero déjame interrumpirte aquí y déjame preguntártelo de la siguiente manera. ¿Qué podemos esperar, no? Porque ayer me llamaba la atención, escuchábamos en la conferencia matutina del presidente López Obrador, que felicitaba, ¿no?, a los legisladores. Abiertamente les decía que, bueno, ya los desaparecieron, estaban siendo usados para fines, para fines turbios, ¿no? Estaban siendo alimentados por cuestiones de corrupción y demás, siendo empleados de manera opaca. Pero después decía, bueno, ahora ya los vamos a analizar y posteriormente presentaremos las denuncias correspondientes ante la Fiscalía, ¿no? Aplicando esa máxima porfirista de mátalos y después viriguas. Entonces, ¿realmente qué podemos esperar en este sentido cuando tú nos hablas de transparencia, de que la información sea pública? Pues parecería realmente una situación un tanto utópica, ¿no te parece? Sí, desafortunadamente, porque aquí lo que se planteó, como dices, es una sentencia y apenas se va a analizar la evidencia. Nos parecía que aquí el orden, los factores sí altera el producto, ¿no? Primero importante hacer este diagnóstico y estas auditorías de las cuales habló ayer en la mañana el presidente y después decidir extinguirlos o no. Creo que toca estar muy atentas de ver cuáles son estas denuncias que van a hacer y cuál es el procedimiento de las denuncias y conocer los casos. Esperemos que sí se cumpla con la transparencia, pero al menos creo que toca por parte de beneficiarios de la sociedad civil y de investigadores, pues exigir rendición de cuentas en estos procesos que continúan de estas auditorías que pues desafortunadamente fueron al revés, cuando tendrían que haber sido el primer paso antes de determinar que se iban a extinguir y también vigilar el cumplimiento de los otros fideicomisos que quedan, porque si bien sí es una gran cantidad, también quedan otros fideicomisos que tienen que garantizar el adecuado ejercicio de sus recursos, considerando que quien los ejerce y los administra son las mismas dependencias públicas. Entonces es importante que sean conscientes de que, pues, si no se cambian estas prácticas de transparencia o de opacidad desde las dependencias públicas, pues no va a pasar mucho o no va a cambiar nada la situación si están en un fideicomiso o no. Déjame preguntarte una cosa en este sentido, ahora que comentas toda esta cuestión de las dependencias públicas. Ustedes en Fundar hicieron un estudio, si no mal recuerdo, en el 2018 y ahí señalaban que el 33% de los recursos destinados para fideicomisos se va al ramo de estabilización financiera, 24% a fideicomisos de apoyos financieros, 18% a fideicomisos de infraestructura. Pero aquí lo que me llama la atención en este sentido, Saraí, es que ustedes decían, a ver, sí, muchos de ellos sí son mal empleados, muchos de ellos sí son usados para fines de corrupción, ¿no? De alguna manera. ¿Realmente la solución era eliminarlos?
No, por supuesto que no nos parece que la solución era la eliminación masiva y sin un análisis, ¿no? Creo que nos parecía que el diagnóstico era importante porque además las recomendaciones que poníamos sobre la mesa era para mejorar estos mecanismos de transparencia y rendición de cuentas. No creemos que el combate a la corrupción se logra en automático con la extinción de fideicomisos. Te decía, si no se mejoran estas prácticas del uso de los recursos y la administración de los mismos, porque el problema no dependía en sí mismo del instrumento, sino muchas veces de las reglas de operación que dictaminan las propias entidades públicas que lo conforman, pues entonces no va a cambiar nada esta situación. Lo importante era mejorar los mecanismos de vigilancia, los mecanismos de control y garantizar las obligaciones de transparencia que ya estaban establecidas en la ley y que permitía contar con candados adecuados para que estos fueran funcionales. Porque si bien sí señalamos que había poca transparencia, había mínima publicidad, pues tampoco señalamos específicamente ningún acto de corrupción. Señalamos que esta poca discrecionalidad en cuanto a la transparencia pues permite o puede ser que haga estas figuras proclives a la corrupción. Pero desaparecerlas pues no es la solución, ¿no? Porque es tanto como decir que cualquier dependencia pública que tenga opacidad pues hay que desaparecerla. Bien, Saraí, ya para finalizar, los legisladores, tanto legisladores como el presidente, dicen que bueno, se desaparece la figura, más no el recurso, y que ahora lo que van a hacer, y que bueno, ahí quedan muchas dudas de en qué van y cómo van a emplear este recurso, ¿no? Pero ellos dicen que ahora lo que van a hacer es entregarle ese dinero directamente a los beneficiarios, es decir, que los deportistas no se van a quedar sin apoyo, que los investigadores tampoco se van a quedar sin apoyo, los cineastas, las víctimas y demás. Realmente el hecho de hacer este proceso nos garantiza que ya no haya corrupción, que pueda haber transparencia en el proceso y pues en que llegue el dinero directamente a este beneficiario. Pues justo ese era otro de los problemas de esta iniciativa, que no era muy claro cuál iba a ser el proceso para garantizar continuar con el cumplimiento de las obligaciones. Y uno de los métodos que señalaron son las transferencias directas. Sin embargo, nos parece que eso podría resolver el problema inmediato en un corto plazo, tal vez para las personas que sí necesitan estos recursos directos, pero no se está analizando de manera amplia el problema, porque no todos los fideicomisos tienen beneficiarios directos. Algunos requieren de la implementación o de las acciones del Estado para la garantía. Y un ejemplo muy concreto es, por ejemplo, el de defensores de derechos humanos y periodistas, que ellos necesitan medidas de protección. No se les puede dar un recurso a una persona que está siendo agredida para que ellos mismos se protejan. No, para nada cumple ahí el propósito, ¿no? Entonces, pretender que las transferencias directas son la solución, pues me parece que es un análisis muy corto, considerando además que no sabemos si eso a la larga realmente va a ayudar a que se elimine el problema público por el cual se hizo uso de un fideicomiso. Entonces, no nos parece que sea la solución. Entonces, hay sí muchas dudas sobre cómo realmente van a bajar estos procesos y esperamos que antes del 15 de noviembre por lo menos sí se hagan las adecuaciones presupuestarias en la misma cantidad de recursos que van a quitar de los fideicomisos. El problema es que pues lo que están haciendo es quitar estos recursos de fideicomisos porque parece que no hay suficientes para atender la situación de crisis económica por la pandemia en la que nos encontramos ahora. Y entonces todas estas dudas pues realmente despiertan muchas dudas sobre la legitimidad detrás de la toma de la decisión, que parece pues que es irresponsable. Y que se termine aclarando el mecanismo, ¿no? Porque al final del día me parece que con esta figura establecida de los fideicomisos, vale la pena destacar que cuando hay un fideicomiso que tiene una inversión de recursos públicos, se convierte en un fideicomiso público. Entonces, si tú agarras y te vas a la plataforma de transparencia y les metes una solicitud pidiéndoles realmente que te pasen cómo están todos los estados financieros, que te digan en qué se ha invertido el dinero, lo tienen que hacer y están obligados. El asunto es pues que en muchas ocasiones esta información no se tiene a la mano y pues ya veremos ahora cómo terminan invirtiendo este dinero y generando las nuevas reglas de operación. Muchísimas gracias, Saraí. Al contrario, muchas gracias. Buena tarde. Pues ahí tienes, Saraí Salvatierra, investigadora del programa de rendición de cuentas y combate a la corrupción de Fundar. A ver, ¿qué se necesita? Garantizar que ese dinero va a poder llegar directamente a los beneficiarios, establecer nuevos mecanismos, pero volvemos a un punto crucial dentro de todo esto, la transparencia, la rendición de cuentas. Mira, ayer platicamos en este mismo espacio acerca de la gran cantidad de contratos que ha entregado la actual administración de forma directa, ¿no? Y que bueno, además en muchos de los casos ni siquiera terminan transparentándose esos procesos de adquisición, esos procesos de las compras gubernamentales. Entonces, ¿de qué tipo de transparencia estamos hablando? ¿De qué tipo de ejercicio de rendición de cuentas estamos hablando en este momento?
que cambia de esta administración en comparación con las administraciones pasadas. La opinión al final del día, la mejor opinión es la de usted que está en casa. Vamos a hacer un corte. Regresamos.